Tenemos hoy el examen de la primera semana del 2016-2017. Tiene 5 ejercicios, tiene algunos más teóricos y es lo que te diría yo que este es lo que deberías esperar de un examen de análisis. Muy estándar, con su pregunta de sucesiones, su pregunta de series, su pregunta de funciones y algunas preguntas teóricas. En la primera, pregunta clásica de sucesiones, estudiar una sucesión definida por recurrencia. Lo primero que vamos a hacer con este tipo de sucesiones es sacar el candidato al límite. ¿Por qué sacamos primero el candidato al límite? Porque ese candidato al límite me va a permitir a mí obtener un poco más de información sobre si debería estudiar que la sucesión sea monótona creciente o monótona decreciente. Para eso me sirve a mí. Entonces, vamos a analizarlo. Si llamamos L mayúscula al posible límite de la sucesión, ¿qué tenemos? Tenemos que, si la sucesión A sub n tiende a L, la sucesión en el término siguiente A sub n más 1 tiene el mismo límite. Por lo tanto, de la expresión A sub n más 1 igual a 4 veces A sub n menos 1 dividido entre A sub n, cuando tomamos límite al hacer tender la n a infinito, nos queda esto tiende a L, aquí tengo el 4, esto tiende a L, le resto 1 y abajo tenemos una L. Cuando simplificamos esta expresión, ¿qué nos queda? L pasa multiplicando L al cuadrado, este 4L pasa restando, menos 4L, y el 4 por menos 1, que es menos 4, pasa sumando, que sería más 4, y todo ello igual a 0. ¿Vale? Esto resulta que es una identidad notable. Como una identidad notable lo puedo escribir yo simplemente como L menos 2, todo eso al cuadrado, igualado a 0. Y de aquí sacamos que la única opción posible que tenemos para el límite sería L igual a 2. Es decir, L igual a 2 es nuestro candidato al límite. ¿De acuerdo? Vamos a fijarnos sobre qué información nos da la sucesión. Y es que nos dicen que el término A sub 1, como es mayor que 2, si el límite debe valer 2 y empiezo en un punto que es más grande que ese posible límite, la sucesión debe hacerse más chica para llegar al límite. Entonces, como A sub 1, que es el primer término, nos dicen que es mayor que 2, y 2 es justamente nuestro candidato al límite L, debería ser A sub n una sucesión decreciente. En ese caso, además de ser una sucesión decreciente, debería estar acotada inferiormente por nuestro límite 2. Es decir, y acotada inferiormente por L igual a 2. Bueno, pues vamos a demostrar estas dos cosas utilizando el principio de inducción. Es decir, primera cosa, veamos que A sub n es mayor que 2 para todo n perteneciente a los naturales usando el principio de inducción. Por un lado, el caso base lo tenemos. ¿Por qué? Porque nos lo han dicho nosotros directamente. Es decir, el caso base
a su 1 mayor que 2 es cierto por las condiciones de la sucesión. Es decir, básicamente porque nos lo han dicho en el enunciado. Entonces tenemos que irnos simplemente al paso inductivo. Para el paso inductivo, suponemos que es cierto para n y queremos verla para el término n más 1. Es decir, quiero estudiar qué ocurre con el término a su n más 1. Yo lo que sé del término a su n más 1 es que es como, por definición es 4 veces el término a su n, le restamos 1 y todo eso lo dividimos entre el término a su n. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo conseguimos ver que esto es mayor estricto que 2? Lo que tendríamos que hacer es, por un lado, es equivalente probar que a su n más 1 es mayor estricto que 2 a probar. Es decir, si yo quiero probar que esto sea, en este caso, mayor estricto que 2, una alternativa que puedo usar a veces, ¿cuál es? Decir, bueno, supongamos que esto es cierto, a ver si llego a algo que tenga sentido. Es equivalente a probar entonces que esta diferencia de 4 a su n menos 1 entre a su n, le resto 2, es como mayor que 0. ¿Qué obtenemos aquí? Lo que obtenemos aquí es si solo si, tendríamos mínimo común denominador a su n. Aquí nos queda 4 a su n menos 2 a su n, nos quedaría un 2 a su n. Y 4 por menos 1 nos queda simplemente un menos 4. Que esto sea mayor que 0. Pero esto es equivalente. Si saco un 2 factor común, nos quedaría 2 que multiplica a su n menos 2 dividido entre a su n mayor que 0. Ahora vamos a plantearnos. Por el paso inductivo sabemos que es cierto para n, ¿verdad? Eso significa que a su n es mayor que 2. O lo que es lo mismo, a su n menos 2, ¿cómo es? Es algo que es positivo, ¿verdad? Pero claro, si a mí me están diciendo en el paso inductivo que a su n es mayor que 2, en particular, a su n también es un número positivo, ¿verdad? Lo cual significa que aquí abajo tengo también un número que es positivo. El 2 es siempre un número positivo. Entonces, si multiplico el 2 por algo positivo y lo divido entre algo positivo, el resultado completo es siempre un número positivo. Lo cual significa que esta última desigualdad a la que he llegado es cierta. Pero como tengo aquí un bicondicional, un sí y solo sí, como esto es cierto, concluyo que esto también es cierto. Y como tengo un sí y solo sí, concluyo que esto también es cierto. Y por lo tanto, llego a que esta última de aquí también es cierta. Es decir, a su n más 1 es mayor estricto que 2. Luego tenemos que nuestra sucesión está efectivamente acotada inferiormente por nuestro límite 2. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos aquí demostrado el paso inductivo. ¿Hasta ahí todo bien?
Vamos ahora a estudiar la monotonía, es decir, si la sucesión está o es una sucesión monótona decreciente, que era lo que queríamos estudiar. Entonces, veamos si la sucesión A sub n es monótona decreciente. Usando para ello también el principio de inducción. Entonces, primero estudiamos nuestro caso base. Vamos a decir, muy bien, pues aquí, paso 1, en el caso base, vamos a estudiar qué ocurre. Yo puedo coger el término A sub 2 y podría ver si el término A sub 2 es más chico que el término A sub 1. O puedo estudiar la diferencia de A sub 2 con A sub 1 y ver si esta diferencia es menor que 0. Cuando planto esta diferencia, A sub 2 no sé quién es, pero puedo sustituirlo porque A sub 2 sería 4 veces el término A sub 1, le restamos 1 y dividimos entre A sub 1. Aquí nos queda, al restarle A sub 1, lo convertimos en una única fracción en la que ¿quién aparecería? El término A sub 1 abajo, 4A sub 1 menos A sub 1 por A sub 1 me quedaría pues a 4A sub 1 menos 4 le resto A sub 1 al cuadrado. Esto lo puedo convertir en una identidad notable que sería un menos y ahora aparece A sub 1 al cuadrado. A sub 1 menos 4A sub 1 menos 2 cuadrado del segundo. Tenemos la identidad notable menos A sub 1 menos 2 y todo eso al cuadrado. Y lo dividimos entre A sub 1. ¿Qué sabemos nosotros de aquí? Obviamente, el A sub 1 menos 2 al cuadrado es algo positivo porque es algo elevado al cuadrado. Como el A sub 1 es mayor que 2, tenemos que el A sub 1 también es positivo. Positivo entre positivo nos queda negativo y con este menos que tenemos delante, esto es algo negativo. O sea que efectivamente A sub 2 es menor que A sub 1. Ya tenemos el caso base listo. Vamos a hacer lo mismo para estudiar el paso inductivo. Es decir, segunda cosa que tenemos que demostrar, lo que sería el paso inductivo. Y ahora, supuesto cierto para n, n, queremos verlo para n más 1. Ojo, que sea cierto para n en este paso inductivo cuando estamos comparando dos cosas, lo que significa es que el término a sub n más 1 es menor que el término a sub n. Y que sea cierto para n más 1 significa que quiero ver que el término a sub n más 2 es menor que el término a sub n más 1. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a coger esta diferencia que tenemos aquí. En lugar de ver si a sub n más 2 es menor que a sub n más 1, voy a estudiar si la diferencia es menor que 0. Es decir, cogería a sub n más 2 y le resto a sub n más 1. Vamos a hacer lo mismo de sustituir en la definición el a sub n más 2. Nos quedaría 4 veces el a sub n más 1, le restamos 1, lo dividimos entre el a sub n más 1 y le restamos el a sub n más 1. Del mismo modo que antes nos va a quedar mínimo común denominador a sub n más 1. Aquí nos queda 4 veces el a sub n más 1. Restamos 4
y resto el a sub n más 1, todo eso al cuadrado. Lo convertimos en la identidad notable, que sería un menos, y aquí aparece el a sub n más 1 al cuadrado, a sub n más 1 menos 2, aquí todo ello al cuadrado dividido entre el a sub n más 1. Tenemos entonces que a sub n menos 2 al cuadrado, eso siempre es algo positivo. Claro, ahora yo a priori no sabría qué ocurre con el término a sub n más 1. Lo que sí hemos visto al estudiar la acotación es que la sucesión a sub n es siempre mayor que 2. En particular es siempre mayor que 0. Luego, del momento en el que estudiamos la acotación que tenía, hemos obtenido que estos términos son siempre también mayores que 0. Por lo tanto, como es positivo, positivo entre positivo nos queda positivo y con este menos de aquí delante nos queda que es algo negativo. Es decir, tenemos ya que la sucesión efectivamente es monótona decreciente. ¿Eso qué significa? Que como la sucesión a sub n es monótona decreciente y está acotada, podemos garantizar o asegurar que es convergente. No solo eso, sino que hemos calculado cuál sería el posible límite. Como obtuvimos el posible límite que había sido L igual a 2, tenemos que efectivamente la sucesión es convergente y converge al límite 2. Es decir, límite cuando n tiende a infinito de a sub n es justamente 2. Y ya tenemos el ejercicio completo. ¿Todo bien hasta ahora? Mm, vale. Vale. Venga, segundo ejercicio. Aquí nos piden definir el concepto de interior, exterior y frontera de un conjunto y luego estudiar unas ciertas igualdades o contenciones con esos conceptos. Dado un punto del conjunto A o de R, podemos definir si es un punto interior, si es un punto exterior o si es un punto frontera. Y para ello vamos a utilizar los entornos. Entonces, veamos los siguientes conceptos. Lo vamos a definir a través de sus correspondientes puntos. Primer concepto que tenemos es el concepto de punto interior, pero para ello necesito un punto del conjunto, es decir, un punto A que yo coja del conjunto A es un punto interior si existe un entorno NDA, entorno tal que el entorno está completamente contenido en el conjunto A. ¿De acuerdo? ¿Quién es entonces el interior del conjunto A? Llamamos interior de A al conjunto de
sus puntos interiores. ¿Vale? Ahora, siguiente caso. El caso de cojo un punto que ya no tiene por qué estar en A. Es decir, sea A un punto perteneciente a R. Pues ese punto es un punto exterior si puedo encontrar un entorno N de A, entorno, tal que el entorno, en lugar de estar contenido en el conjunto A, tiene que estar contenido en el complementario del conjunto A. ¿De acuerdo? Y llamamos exterior de A al conjunto de sus puntos exteriores. Y por último tenemos el concepto mixto. El interior significa que el entorno está dentro del conjunto A. El exterior significa que el entorno está dentro, pero del conjunto A. Complementario, es decir, está fuera de A. Y el otro caso es que no esté ni dentro de A ni fuera de A, sino que tengas tanto parte dentro como parte fuera. Y eso va a ser el concepto de punto frontera, es decir, 3, un punto A perteneciente a R es un punto frontera si para todo entorno N de A que yo coja se tiene que la intersección del entorno con el conjunto A es distinto del vacío, es decir, hay parte del entorno del conjunto A y la intersección del entorno con el complementario de A es también distinto del vacío, es decir, hay parte fuera del conjunto A. Llamamos frontera del conjunto A al conjunto formado por sus puntos frontera. Venga, con esto tenemos ya las tres definiciones que nos habían pedido. Y ya nos piden estudiar una serie de resultados en las que solo interviene el concepto de interior del conjunto. Bueno, pues vamos a estudiar a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Primer caso, nos piden estudiar esta igualdad entre conjuntos. Entonces, como son igualdades entre conjuntos, vamos a estudiar primero qué ocurre para que un punto pertenezca a cada uno de estos conjuntos. Es decir, en el apartado B tenemos que ¿qué tiene que ocurrir para que un punto X pertenezca al interior de A intersección con B? Yo sé que en el interior siempre planto puntos de los conjuntos. Es decir, yo cojo un X perteneciente al interior de A intersección con B. Y por definición, ¿esto qué significa? Significa, por un lado, este punto X tiene que ser un punto que esté en el conjunto A intersección con B. Y además, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que existir un entorno n del punto X, de modo que ese entorno n de X, ¿dónde está contenido? Completamente en el conjunto A intersección con B. ¿Verdad?
Que X pertenezca a intersección con B, ¿qué significa? Significa también que el punto X pertenece al conjunto A y ese punto X pertenece al conjunto B. Ahora bien, ¿qué puedo afirmar yo de que este entorno n de X esté contenido en A intersección con B? Hombre, pues lo que resulta es que de aquí que obtenemos la intersección en particular es un subconjunto de ¿quién? Es un subconjunto de el conjunto A y del conjunto B. Es decir, que de aquí obtengo en particular que ese entorno n de X está contenido en el conjunto A y que ese entorno n de X está contenido en el conjunto B, ¿cierto? Pero entonces con toda esta información podemos agrupar y obtener lo siguiente. Por un lado, como X está en el conjunto A y existe un entorno n de X, de modo que n de X está en el conjunto A contenido, ¿eso qué significa? Lo que nos está diciendo es que el punto X es un punto interior de A, es decir, que X pertenece al interior del conjunto A, ¿verdad? Y por otro lado, como X está en el conjunto B y tengo un entorno n de X, de modo que n de X está contenido en el conjunto B, obtengo que el punto X es un punto interior de B. Pero claro, si tengo las dos cosas, porque aquí en medio hay un y, es que esto, por definición, ¿qué significa? Significa que X está en el interior de A, intersección el interior de B. ¿Qué hemos demostrado de momento? Hemos comenzado en un punto de interior de A intersección con B y hemos llegado a un punto que está en el interior de A intersección el interior de B. Es decir, hemos probado que el interior de A intersección con B está contenido en el interior de A intersección el interior de B. Ya tengo una parte. Como tengo una igualdad entre conjuntos, tengo una contención. Vamos a estudiar ahora la otra contención. Es decir, para la otra contención, partimos de, ahora cojo un punto X que pertenezca al interior de A, intersección interior de B. Por definición, sabemos que esto significa dos cosas. Significa, como está la intersección, pues que X pertenece al interior del conjunto A y significa que X pertenece al interior del conjunto B. Claro, pero vamos a aplicar la definición de que X pertenezca al interior del conjunto A. Por definición, esto significa que el punto X es un punto del conjunto A y que además existe un entorno, vamos a llamarlo entorno n-1 de X, de modo que ese entorno n-1 de X, ¿dónde está contenido? En el conjunto A, ¿verdad? Además, aquí existe también, por ser X del interior de B, el punto X está en el conjunto B. Y además existe un entorno n-2 de X, de modo que ese entorno n-2 de X, ¿dónde tiene que estar contenido?
en el conjunto B, ¿verdad? Ahora bien, ¿nosotros qué sabemos? Como el punto X está en A y el punto X está en B, en particular de aquí, ¿qué puedo afirmar yo? Lo que puedo afirmar entonces es que el elemento X pertenece al conjunto A intersección con B. Y sobre la intersección de estos dos conjuntos, ¿qué puedo afirmar? Hombre, a lo mejor no tengo que todo este entorno en S1, intersección en S2 esté contenido completamente. Porque a lo mejor en S1 no está en B entero contenido. Pero sí puedo garantizar que si tengo un conjunto de A y un conjunto de B, la intersección de esos dos conjuntos, es decir, n-1 de X, intersección n-2 de X, está contenido en A intersección con B. La intersección de abiertos es un abierto. Luego esto también es un entorno del punto X. Como esto es un entorno, de modo que X está justamente en la intersección y tengo un entorno, ¿eso qué significa? Que hemos obtenido entonces que el elemento X pertenece al interior de A intersección con B. ¿De acuerdo? Luego, acabamos de probar entonces que el interior de A intersección el interior de B está también contenido en el interior de A y B. ¿Y eso qué significa? Si tengo la otra contención, es que esos dos conjuntos son iguales. Por lo que son iguales. Que eso era justamente lo que nos pedían demostrar. ¿De momento todo bien? Venga. Vamos a estudiar ahora la tercera o tercer apartado, que sería la segunda demostración que nos piden. Aquí no nos piden una igualdad, precisamente porque en el apartado D nos dicen, a lo mejor para el otro lado no es cierto, con las intersecciones las cosas funcionan bien, con la unión no tiene a lo mejor por qué. Bueno, vamos a verlo. Es decir, apartado C, vamos a probar esta contención. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo igual que hemos hecho antes, punto a punto. Voy a coger un punto y voy a ver si está contenido. Es decir, partimos de, como quiero probar que interior de A unión interior de B está contenido, pues digo, voy a coger un punto X que pertenezca al interior de A unión interior de B. Ahora, ¿eso qué significa? Eso significa, por definición, que X pertenece a interior de A o el elemento X pertenece al interior de B. Y esa diferencia con SO es lo que hace que sea esencialmente distinto el resultado con intersección que con unión. Por un lado, aquí, por definición de interior, hacemos lo mismo. Esto significa que el punto X está en el conjunto A y que existe un entorno n-1 de X, de modo que ese entorno n-1 de X está contenido en el conjunto A. Aquí, sí y solo sí, lo que tenemos es que el punto X tiene que pertenecer al conjunto B y además existe un cierto entorno suyo n-2 de X, de modo que n-2 de X está contenido en el conjunto B. Entonces vamos a ver qué podemos afirmar nosotros de aquí.
Hombre, lo que puedo decir seguro es que X, ¿dónde está? Hemos visto que el elemento X está en A o está en B. Si X está en A o en B, es que X pertenece a A unión B. Y ahora tenemos que el entorno n-1 de X está en A. O hay un entorno n-2 de X contenido en B, ¿verdad? Vamos a hacer mi proceso de ¿qué pasaría si yo cojo el entorno n-1 de X unión n-2 de X? La unión de abiertos vuelve a ser un abierto. Y la unión de entornos, esto vuelve a ser un entorno. El entorno n-1 de X está en A. El n-2 de X está en B. Por lo tanto, la unión de algo de A y algo de B seguro que va a estar en la unión de los dos conjuntos, es decir, en A unión B. Ah, pues si tengo un punto X de A unión B y he encontrado un entorno suyo que está contenido en A unión B, es que entonces, ¿qué concluimos? Que ese punto X, ¿dónde está? En el interior, pero del conjunto A unión B. Si he partido de interior de A, unión interior de B y llego a interior de A unión B, es que justamente tengo la contención que quería probar. ¿De acuerdo? Ahora me preguntan si la otra contención es cierta. Me piden que lo demuestre, si es cierto, o en caso de que sea falso, que dé un contraejemplo. Hombre, si nos lo preguntan en un apartado adicional, es porque a lo mejor tiene toda la pinta de que sea falso. Entonces vamos a tratar de buscar un contraejemplo sencillito que nos permita ver que esta contención no va a estar ahí, ¿de acuerdo? La idea más sencilla es tratar de buscar conjuntos que estén pegados, pero no con los interiores. Es decir, en el D consideremos los conjuntos A y B contenidos en R dados por un lado voy a considerar el conjunto A, que va a ser el conjunto, pues por ejemplo el 1, 2 abierto, y voy a coger el B, algo que pegue con el conjunto A en el extremo, es decir, por ejemplo voy a coger el 2 cerrado y el 3 abierto. Claro, cuando calculamos nosotros los interiores, ¿qué me queda? Que el interior del conjunto A, como el conjunto A ya tiene paréntesis, ya es un conjunto abierto, se me queda tal cual el conjunto 1, 2. Para el interior del conjunto B, ¿qué ocurre? Que el interior del conjunto B sería este extremo, ese corchete que tengo en el 2, lo quito. Es decir, se me convierte en el intervalo abierto 2,3. Entonces, de aquí por un lado, obtenemos que ¿quién sería el conjunto interior de A unión interior de B? Pues sería el conjunto formado por el intervalo abierto 1, 2, le añado el intervalo abierto 2, 3. Perfecto. Pero si yo calculo el conjunto A unión B, claro, como al 1, 2, aquí estoy quitando el 2, pero le añado el conjunto 2 corchetes, es decir, cerrado en el 2, 3, esto en realidad, ¿qué intervalo es? Es simplemente el intervalo que va del 1 al 3. Por lo tanto, el interior del conjunto A unión B es el propio conjunto A unión B, que sería el intervalo 1, 3. Y si nos fijamos,
En el 1, 3 está el punto 2, pero en este intervalo 1, 2, unión el 2, 3 no pertenece al 2. Es decir, de aquí concluimos que tenemos un ejemplo en el que el intervalo interior de A unión B no está contenido en interior de A unión interior de B. Luego tenemos un contraejemplo de que no es cierto. Si cojo estos dos conjuntos, este conjunto interior de A unión B no está dentro de la unión de los dos interiores. ¿De acuerdo? Por eso con la unión hay que tener un poquito más de cuidado que con la intersección. ¿Vale? Vale. Venga, ahora, tercer ejercicio. ¿Qué tenemos ahora? Nos dicen que calculemos justificadamente este límite. Dice, oye, resulta que antes me han puesto 4 apartados, conceptos teóricos, demostrar cosas, y aquí, por 2 puntos también un simple límite, algo raro tiene que haber detrás, ¿no? Es decir, no va a ser tan sencillo este límite. Cuando dicen calcular justificadamente, ¿tú qué entiendes? Que nos tiene que salir un valor concreto, ¿verdad? Es decir, que tengo que calcular ese límite y ese límite pues, puede valer 7, 0, 1, lo que sea, ¿cierto? Pero cuando nos dicen calcular justificadamente, también está escondida la posibilidad de que el límite no exista. Es decir, de que tu respuesta sea, oye, me has pedido que calcule esto, pero es que resulta que me has dado algo que no se puede calcular. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, ¿vale? De hecho, si uno se plantea, dice, ah, claro, es que esto es acotada para algo que tiende a cero. No, el seno sí está acotado. Pero como x tiende a cero, la x no está multiplicando, está dividiendo. Entonces, el 1 partido por x se hace cada vez más grande. Lo cual significa que algo que se hace cada vez más grande por algo que es el seno, que está todo el rato oscilando, tiene mala pinta. Y como tiene mala pinta, yo creo que no va a ser convergente. Pero tenemos un resultado que hemos visto en teoría que nos dice, oye, si tu función tiende a un cierto límite L, entonces es equivalente decir que toda sucesión tiene que converger a ese límite. Bueno, pues vamos a buscarnos dos sucesiones que tengan límite distinto. Es decir, vamos a buscar dos puntos de aglomeración diferentes de nuestra sucesión. Ese va a ser mi objetivo. Entonces, ¿cómo creemos que la sucesión o que la función f de x, que yo voy a llamar f de x en mi función seno de 1 partido por x entre x no tiene límite, en x igual a 0, vamos a tratar de construir subsucesiones que converjan a 0, de modo que f tenga distintos puntos de aglomeración. Entonces, la idea va a ser siempre que tengamos seno, decir, oye, hay valores sencillos del seno. Están los puntos donde el seno siempre vale 1, donde siempre vale menos 1 o donde siempre vale 0. Vamos a tratar de buscar algunos de esos valores. Entonces, lo que queremos que es
queremos construirnos una sucesión, ¿verdad? De modo que 1 partido esa sucesión x sub n sea algo que es siempre un valor donde el seno vale 1, ¿verdad? ¿En qué punto vale el seno 1? El seno vale 1 en pi medios o en cualquier múltiplo de pi medios, ¿verdad? Cualquier vuelta completa de pi medios, es decir, en 2pi por n con n perteneciente a los naturales, ¿cierto? Si tuviésemos esta sucesión, entonces lo que estoy diciendo es que la sucesión x sub n que yo estoy definiendo, ¿cuál es? Estoy definiendo mi sucesión x sub n contenido en los reales, de modo que cada término x sub n está definido como, pues si 1 entre x sub n es esto, pues 1 partido pi medios más 2pi por n, ¿de acuerdo? Esto sería para todo n perteneciente a los naturales. ¿Por qué hacemos esto? Porque obviamente necesito que la sucesión efectivamente tienda a 0, ¿verdad? Bueno, claro, pero si x sub n es constante 1 entre pi medios más 2pi por n, cuando la n tiende a infinito, tengo que x sub n tiende a 0. Porque estoy dividiendo constante, 2pi por infinito es infinito, infinito más pi medio es infinito y 1 entre infinito es 0. O sea que cuando la n tiende a infinito, efectivamente mi x sub n tiende al punto 0 donde yo quiero estudiar el límite. Por otro lado, vamos a estudiar cuál sería el límite de la función. Es decir, quiero estudiar qué ocurre con límite cuando la n tiende a infinito, pero evaluamos la función f en la sucesión x sub n. Claro, si sustituimos nos quedaría el límite cuando la n tiende a infinito de el seno de 1 partido x sub n y todo eso dividido entre x sub n. O lo que es lo mismo, límite cuando la n tiende a infinito de 1 partido x sub n lo he construido de modo que valga pi medios más 2pi por n. Es decir, que nos va a quedar el seno de pi medio más 2pi por n. Pero luego, este x sub n dividiendo es lo mismo que 1 partido x sub n multiplicando. O sea que todo esto también está multiplicando a pi medios más 2pi por n. Lo importante es que ¿cuánto vale el seno de pi medios? Si le sumo cualquier vuelta, completa, el seno de pi medios más 2pi por n es lo mismo que el seno de pi medios. Y el seno de pi medios vale siempre 1. Pero si esto vale siempre 1, 1 por pi medios más 2pi por n nos queda simplemente el pi medios más 2pi por n. Pero cuando la n tiene infinito, 2pi positivo, n tiende a infinito y le sumo a pi medio, este límite vale justamente más infinito, ¿verdad? Con esto ya podría decir, como he encontrado una subsucesión que tiende a infinito, este límite no podría valer una cantidad finita. Vale, entonces es posible que este límite valga más infinito. Vamos a ver que no, porque voy a buscar otra sucesión que converja a algo distinto. Ahora, en lugar de buscarme la sucesión donde el seno siempre valga 1, podría buscarme una sucesión donde el seno siempre valga 0. Es decir, análogamente, vamos a considerar la sucesión. Vamos a llamarlo, por ejemplo, I sub n, contenido nr, donde lo que yo quiero es que 1 partido I sub n tome valores
De modo que el seno siempre valga 0. Es que yo sé que el 0 vale 0, ¿dónde? En 0 más múltiplos de pi. Es decir, más n por pi con n perteneciente a las naturales. Es decir, voy a coger mi sucesión i sub n simplemente como 1 partido n por pi. Y eso sería con n perteneciente a los naturales. Claro, de nuevo, trivialmente, tenemos también que nuestra sucesión i sub n tiende a 0 cuando la n tiende a infinito, porque simplemente estoy cogiendo 1 entre infinito. Y vamos a calcular qué ocurre con la f. Es decir, por otro lado, veamos qué ocurre cuando yo calculo el límite cuando la n tiende a infinito de mi función f de i sub n. Que aquí nos quedaría el límite cuando la n tiende a infinito de el seno de 1 partido por i sub n, todo eso dividido entre la i sub n. Lo hemos hecho de modo que 1 partido por i sub n valga n por pi. O sea que nos queda el límite cuando la n tiende a infinito del seno de n por pi. Y aquí este 1 partido i sub n que tengo aquí también vale n por pi. O sea que multiplico a n y multiplico al pi. Pero el seno de múltiplo de pi siempre vale 0. Entonces 0 por n por pi, esto también vale 0. Y el límite de la constante 0 vuelve a ser 0. Pero ¿qué hemos obtenido entonces? Hemos obtenido una subsucesión o una sucesión donde el límite valía infinito. Y hemos obtenido otra sucesión donde el límite vale 0. Como tengo dos sucesiones distintas que convergen a 0, pero que tienen límites distintos, entonces este límite no puede existir. Es decir, como existe una sucesión x sub n y una sucesión y sub n contenidas en R, de modo que tanto x sub n como y sub n tienden a 0, pero f de x sub n tiende a más infinito y f de y sub n, f de y sub n tiende a 0 y 0 es distinto de más infinito, tenemos que no puede existir ese límite, es decir, no existe el límite cuando x tiende a 0 del seno de 1 partido por x y todo eso dividido entre x. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Perfecto. Venga, cuarto ejercicio. Tenemos ahora, me piden para una función calcular intervalos de crecimiento, concavidad y convexidad y además obtener sus extremos relativos y sus puntos de inflexión. Si nos fijamos, vamos a plantear primero cuál sería el dominio de nuestra función, porque aquí aparece una raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado porque como una raíz cuadrada de orden par, lo de dentro no puede salir un número negativo. Es decir, primero estudiamos el dominio de nuestra función. ¿Y qué obtenemos para nuestro dominio? Si aplicamos la definición, decimos, bueno, yo cojo dominio de mi función f, va a ser el conjunto de puntos x perteneciente a R, tales que mi f está bien definida.
como tengo una raíz de orden par, lo que hay dentro de la raíz, el e elevado a x menos 1 debe ser mayor o igual que 0. Claro, aquí ¿qué estaríamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que e elevado a x tiene que ser mayor o igual que 1. 1 es e elevado a 0. Por lo tanto, el exponente x debe ser mayor o igual que este 0. Si tomamos logaritmos, es decir, si y solo si, bueno, no si y solo si, sino que aquí pondríamos un igual, lo que estamos diciendo es que nuestro dominio es todo el conjunto desde 0 hasta más infinito. Lo que ya sabemos es que, como tengo una raíz cuadrada, ¿verdad?, que es una función elemental, la raíz cuadrada es continua en todo su dominio y derivable pero en el abierto. Es decir, entonces tenemos que f es continua en todo su dominio, que sería en todo 0 más infinito. Pero f es derivable solo en el abierto, es decir, en 0 abierto más infinito. Y en el extremo izquierdo 0 no es derivable. Bueno, pues ya sé dónde sí es derivable directamente, por lo tanto sé dónde puedo calcular la derivada, que me va a servir para estudiar los intervalos de crecimiento, concavidad, convexidad. ¿Vale? Pues entonces vamos a calcular esa derivada, es decir, calculamos para todo punto x perteneciente al abierto 0 más infinito esa derivada, que sería la f' de x. Nos va a quedar entonces, aquí tendríamos un medio, nos queda abajo dividiendo la raíz o el e elevado a x menos 1 elevado a un medio, y arriba multiplicamos por la derivada de lo que hay dentro. Derivada de e elevado a x es simplemente e elevado a x, y luego derivada de menos 1 nos queda un 0. Pues aquí tenemos esta función, que esto es cierto si x está entre 0 y más infinito, pero abierto. También podría calcular qué ocurre con la derivada segunda. Es decir, para la f segunda de x, que también nos va a hacer falta, tenemos este un medio, solo que ahora se convierte en la derivada de un cociente. Arriba aparecería derivada del de arriba, que sería el e elevado a x por el de abajo sin derivar, que es e elevado a x menos 1, todo eso elevado a un medio. Y ahora menos el de arriba sin derivar, que es elevado a x, multiplicamos por la derivada del de abajo, que si nos fijamos, la derivada del de abajo es mi función f', es decir, un medio por e elevado a x entre el e elevado a x menos 1 elevado a un medio. Y todo eso lo dividimos entre el cuadrado del de abajo, es decir, entre e elevado a x menos 1. Técnicamente tenemos que tener cuidado porque cuando yo pongo e elevado a x menos 1 raíz cuadrada y elevo al cuadrado, no es lo mismo que si hago el cuadrado y luego la raíz. Con uno sale valor absoluto, con otro no. Independientemente, como esto es positivo siempre en mi dominio, no hay problema de valores absolutos, pero tenemos que tener cuidado. Ahora, podemos tratar de ajustar esto un poquito y decir, bueno, ¿cómo me quedaría esto? Tendría aquí este un medio abajo y luego arriba, abajo tengo este elevado a x menos 1. Me queda una fracción que tendría exponente e elevado a x menos 1 elevado a un medio. A esta le falta un elevado a x menos 1 que cuando multiplica se convierte en elevado a x que multiplica a elevado a x menos 1. Aquí aparece un medio, o sea que me queda menos elevado a x por elevado a x dividido entre 2. Y cuando lo ajustamos todo, ¿qué nos queda? Este elevado a x menos 1 elevado a un medio se junta con el que tengo abajo y nos queda simplemente 2 veces elevado a x menos 1
todo eso elevado a 3 medios. Y arriba nos va a quedar elevado a x cuadrado menos elevado a x cuadrado entre 2, que nos va a quedar simplemente un elevado a x cuadrado partido de 2, y elevado a x con este menos 1, pues nos queda menos elevado a x. ¿De acuerdo? Que igual que lo queremos poner también todo como una única fracción, multiplicaría aquí por 2, dividiría aquí por 2, y entonces este 2 pasa abajo y nos queda todo como 4 veces elevado a x menos 1, todo eso elevado a 3 medios, y arriba saco factor común un elevado a x que multiplica a elevado a x menos 2. Vale, pues ya tenemos las dos expresiones de nuestra derivada y de la derivada segunda. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros queremos estudiar los intervalos de crecimiento, de decrecimiento, de concavidad y de convexidad. Y para ello nos hace falta estudiar el signo de la derivada y el signo de derivada segunda. Si nos fijamos, para la derivada primera que hemos obtenido, como f' de x resulta que vale 1 medio por e elevado a x entre e elevado a x menos 1 elevado a 1 medio. 1 medio siempre es positivo. E elevado a x menos 1 raíz cuadrada siempre es positivo. E elevado a x siempre es positivo. Resulta que esto es positivo para todo x perteneciente a mi intervalo 0 más infinito. ¿Y eso qué significa? Que la función es creciente allí donde la derivada es positiva. Es decir, puedo garantizar que f es creciente en el intervalo 0 más infinito. Es decir, en todo su dominio. Por lo tanto, ¿cuándo es decreciente? Nunca es decreciente. La función, en este caso, siempre es creciente. Para los intervalos de concavidad y de convexidad, sí tenemos que analizar el signo de derivada segunda. Entonces, para la curvatura de f, usamos el signo de f segunda. Que no se nos olvide, ¿qué significa que f sea convexa? F convexa significa que como es el dibujito de nuestra función. Y que f sea cóncava, como es el dibujito de nuestra función. Convexa es una cosa tal que así, y cóncava tal que así, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Significa que, para que sea así, la derivada segunda, f segunda, tiene que ser como positiva. Mientras que para que sea cóncava, la derivada segunda, ¿cómo tiene que ser? Derivada segunda tiene que ser negativa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a estudiar ahora los signos de derivada segunda. Para ello también hemos obtenido una expresión sencilla para derivada segunda. Es decir, habíamos obtenido que f segunda de x venía dada por e elevado a x, todo eso que multiplica a elevado a x menos 2 entre 4 veces el elevado a x menos 1 y todo eso elevado a 3 medios. Luego
Si yo quiero estudiar el signo, puedo estudiar cuando sea positiva, cuando sea negativa, nos da exactamente igual. Es decir, por ejemplo, cuando es positiva, pues f segunda de x es mayor y estricto que 0, si y solo si. Si nos fijamos, e elevado a x siempre positivo, el 4 siempre positivo, el elevado a x menos 1 elevado a 3 medios siempre positivo. Lo único que puede cambiar es este elevado a x menos 2, que esto tiene que ser positivo. Pero ya de que obtenemos si y solo si, el elevado a x tiene que ser mayor que 2. Y entonces, si tomamos logaritmo, ¿qué tiene que ocurrir? Que x tiene que ser mayor que el logaritmo de 2. Pues en todo ese intervalo, mi función, ¿cómo va a ser? Va a ser una función convexa. Es decir, que entonces hemos obtenido que f es convexa si x es mayor que el logaritmo de 2. Es decir, si x pertenece al intervalo logaritmo de 2, coma más infinito. Mientras que f es cóncava si dentro del dominio x es menor que el logaritmo de 2. Es decir, si x está en el intervalo 0, logaritmo de 2. ¿Eso qué significa? Que por definición un punto de inflexión es aquel en el que la función tiene un cambio de curvatura, es decir, pasa de ser cóncava a convexa o de ser convexa a cóncava. Si nos fijamos en el punto logaritmo de 2, a la izquierda es cóncava y a la derecha es convexa. Es decir, en ese punto hay un cambio de la curvatura y por lo tanto x igual a logaritmo de 2 es un punto de inflexión. Y lo hemos obtenido utilizando la definición de punto de inflexión. Ahora, también me piden estudiar sus extremos relativos. Y si nos fijamos, los extremos relativos son siempre de tres tipos. Tipo 1 sería donde la función vale 0, donde la derivada vale 0. Tipo 2, donde la derivada no existe. Y tipo 3, los extremos del intervalo. Entonces, en este caso, para los extremos de f, como el dominio de f era el cerrado en 0 y más infinito, el punto frontera 0 es un candidato. Es decir, tenemos que x igual a 0 es un posible candidato. Además, como hemos calculado la derivada f' de x y resulta que esta derivada era siempre distinta de 0, en todo 0 más infinito se trata del único candidato. ¿Y cómo estudiamos si los puntos donde la derivada no existe es máximo o mínimo? Porque no tengo ese resultado de calcular derivada según el estudio del signo. Pues lo que hacemos es estudiar el signo de la derivada primera. Es decir, usando el signo de f' de x, tenemos que es que realmente cuando nosotros hemos representado aquí nuestra recta real y me ha dicho, es que mi función estaba definida del 0 en adelante, de 0 más infinito. Y es verdad que el 0 sí lo cogía, vale, yo cogía el 0. Aquí a la izquierda no hay función,
No tiene sentido plantearse nada. Y yo quiero estudiar los intervalos donde mi derivada tiene signo constante. Es que resulta que de 0 a más infinito, la f' es siempre mayor que 0. ¿Eso qué significa? Que mi función es siempre una función creciente. Pero claro, entonces si tú tomas un valor cualquiera, lo que sea que valga f en el punto 0, siempre por la izquierda no hay nadie, pero por la derecha la función va a ser siempre más grande. Y si por la derecha la función es siempre más grande que lo que vale en ese punto, es que en ese punto, ¿qué hay? Hay un mínimo de nuestra función, ¿verdad? Ah, bueno, pues entonces, ¿qué he obtenido? Que x igual a 0 es un mínimo local o relativo de f. Que además, en este caso en concreto, no solo es local o relativo, sino que además es global o absoluto. Además, es global o absoluto. Porque la función es siempre creciente, entonces nunca va a tomar un valor más chico que este valor en 0. Siempre va a ir cada vez a un valor más grande. ¿De acuerdo? Y así tenemos toda la información que nos hace falta sobre los intervalos de crecimiento, concavidad y convexidad de esta función. Y además estudiar esos intervalos nos ha servido para obtener los extremos relativos y los puntos de inflexión. Venga, vamos ya con el último ejercicio, que es de series. Aquí nos dicen que A es un número real no negativo y nos piden determinar la convergencia de esta serie en función de los valores de A. Entonces decimos, esta serie, básicamente, ¿quién manda? Manda la exponencial, manda este A elevado a n. Abajo manda el A elevado a 2n. Entonces, intuitivamente en nuestra cabeza nosotros diríamos, el comportamiento que tiene esta serie mentalmente sería como decir, lo más grande de arriba es un A elevado a n, lo más grande de abajo es un A elevado a 2n, y esto se simplifica y se nos queda como 1 partido A elevado a n, ¿verdad? O lo que es lo mismo, 1 entre A y todo eso elevado a n. Este razonamiento mental que hacemos nos da la pista de decir, vamos a comparar con esa serie. Y queremos ver si el resultado con esa serie me da información sobre la convergencia o divergencia de la que yo no conozco. Esto está guay porque es una serie geométrica, ¿verdad? Entonces, recordemos que la serie geométrica dada por sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de razón elevado a n converge si el valor absoluto de la razón es menor que 1 y diverge si el valor absoluto de la razón es mayor o igual que 1. Entonces, vamos a comparar la serie que yo no conozco con esta serie de término genial 1 partido por a elevado a n, que es una serie geométrica. Es decir, usamos la serie sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido por a elevado a n para aplicar comparación por paso al límite. Es decir, vamos a estudiar el límite. Vamos a estudiar el límite cuando la n tiende
a infinito de el término general de nuestra sucesión desconocida, que sería, no sé qué le pasa a esto, vamos a llamarlo, o vamos a calcularlo, an entre el a2n más el a elevado a n más 1. Y ahora nos hemos buscado una serie de la cual sí puedo obtener yo información, que sería 1 partido por a, todo eso elevado a n. Bueno, cuando simplificamos estos términos, ¿qué nos queda? Límite cuando la n tiende a infinito. Nos va a quedar aquí toda una fracción. Abajo aparece este a elevado a 2n más a elevado a n más 1. ¿Y este término qué nos queda? Nos queda un a elevado a 2n. Si sacamos el a elevado a 2n factor común, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría aquí límite cuando la n tiende a infinito de a elevado a 2n, todo eso dividido entre, saco el a elevado a 2n, que multiplica aquí a 1 más 1 partido a elevado a n más 1 partido a elevado a 2n. Ahora, hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque realmente voy a utilizar esta expresión de la izquierda antes de sacar este elevado a n en función de cómo es el a. Vamos a fijarnos en qué ocurriría en cada caso. Es decir, los casos importantes cuando tenemos una exponencial son ¿qué pasa si la base vale 1? ¿Qué pasa si la base, como es un número real no negativo, está entre 0 y 1? Es decir, entre 0 y 1. Realmente, si queremos ser muy pinolis, podríamos decir, bueno, ¿qué pasa si a vale 0? Si a está entre 0 y 1. Y si la a es mayor que 1. Hombre, si la a vale 0 es que directamente nuestra serie vale 0. Entonces la serie trivialmente es convergente. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si la serie o el término a vale 1? Si a vale 1, aquí nos queda 1 entre 1 más 1 más 3. ¿Cuánto vale esto? Vale un tercio, ¿verdad? Si la a está entre 0 y 1, cuando hago a elevado a n tiende a 0. Por lo tanto, esto tiende a 0, esto tiende a 0, 0 más 0 más 0 es 1, pero lo de arriba tiende a 0, 0 entre 1 sería 0. Mientras que si la a es mayor que 1, simplifico estos dos términos, ¿verdad? Y entonces 1 partido a elevado a n tiende a 0, 1 partido a elevado a n tiende a 0, y aquí nos queda 0 más 0 más 1, nos queda que el límite sería 1. Pues estos son los tres casos que tengo yo de posibles límites. Ahora, es importante que cuando estudiamos el criterio de comparación por paso al límite, me interesa saber si el límite sale 0, si el límite es un número distinto de 0 o si el límite es más infinito. Porque dependiendo de lo que ocurra, obtengo información sobre mi serie. Si me sale 0 y he elegido una serie convergente, entonces puedo garantizar el qué, que mi serie también es convergente. Si sale un número distinto de 0, las dos tienen el mismo comportamiento convergente o divergente, ¿de acuerdo? Hay algo trivial aquí que sería, hombre, antes de tomar límite directamente yo puedo afirmar que, trivialmente, si a igual a 0, la serie converge, porque se trata del sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 0, que es igual a 0, y si a es igual a 1, diverge. Porque me quedaría la serie sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de un tercio, que vale más infinito porque estoy sumando
infinitas veces un tercio. Es decir, el término general un tercio no tiende a cero, no cumple la condición natural de series. Ahora bien, entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto que nuestro límite cuando la n tendía a infinito de la sucesión a elevado a n entre a elevado a 2n más a elevado a n más 1 entre ese 1 partido por a elevado a n, nos ha quedado, en los casos que nos interesa, sería 0 si a es un número que está entre 0 y 1, mientras que nos ha quedado que el límite era 1 si la a está entre 1 y más infinito. Es decimos, pues mira, es que resulta que si el límite es 1, que es algo que está entre 0 y más infinito, ambas tienen el mismo carácter, convergente o divergente. Entonces vamos a analizar qué le pasa a esta serie cuando la a es mayor que 1. Porque en este caso, como a es mayor que 1, entonces 1 partido por a es menor que 1. ¿Eso qué significa? Que lo que me he construido es una serie geométrica de razón menor que 1. Y eso me dice que la serie es convergente. Como esta razón es menor que 1, la serie sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido por a elevado a n converge. Por lo que nuestra serie, que es la serie sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a elevado a n partido a elevado a 2n más a elevado a n más 1, como es también converge. El problema es, bueno, y si vale 0, es que si vale 0, si lo de abajo converge, pero justamente cuando a vale 0, cuando el límite sale 0, como la a es menor que 1, esto es mayor que 1, entonces esta serie no es convergente. Entonces de aquí, si comparo con algo que no converge y me sale 0, no obtengo información sobre lo de arriba, es decir, no sabemos qué pasa. Porque entonces he elegido una serie para comparar que no es convergente abajo, entonces no me da información. Tengo que buscarme las habichuelas de otro modo. Bueno, pero vamos a analizar qué ocurre entonces en el caso a menor que 1, porque lo que me interesa es la serie a elevado a n. Bueno, pues resulta que, si nos fijamos, como a es un número real no negativo, si estoy en el caso a entre 0 y 1, tenemos que a en particular es mayor estricto que 0. Por lo que yo tengo que a elevado a n es mayor que 0 y a elevado a 2n es también mayor que 0. ¿Eso qué significa? Que entonces, cuando yo a elevado a 2n le sumo a elevado a n y le sumo 1, eso es mayor que 0 más 1, que es justamente 1. Pero si le doy la vuelta, entonces ¿qué obtenemos? Obtenemos que 1 entre a sub 2n más a elevado a n más 1 es menor que 1 entre 1, que es simplemente 1. Anda, pues solo me falta multiplicar por a elevado a n. Es decir, luego vamos a poder usar el método de comparación
pero el directo. Ya que lo que tenemos aquí es que el término a elevado a n entre a elevado a 2n más a elevado a n más 1 es menor que 1 por a elevado a n, simplemente a elevado a n. Y esta serie, ¿qué ocurre? Que el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de la serie a elevado a n converge por ser, en este caso, la razón a una razón menor que 1. Y entonces, si mi término general está acotado por otro término de una serie convergente, es que mi serie original también converge, es decir, el sumatorio de n igual a 1 hasta infinito de a elevado a n dividido entre el a elevado a 2n más a elevado a n más 1 converge también. Entonces ya hemos obtenido que nuestra serie converge donde converge en el 0, converge entre 0 y 1, en el 1 diverge, pero entre 1 y más infinito también es convergente. ¿De acuerdo? Es decir, tiene dos puntos donde tiene un único punto donde falla, que es en el punto a igual a 1. Pues genial, ya tenemos listo la convergencia de esta serie en función de valores de a y ya tenemos listo el examen también.